bienvenida, apreciados hermanos y amigos, a nuestro canal Fe en Cada Paso. Hoy quisiera compartir con ustedes algo que estoy seguro que les va a gustar. Aparte de eso, es algo muy edificante, muy fortalecedor. Me refiero a los discursos sobre la fe. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar sobre estos discursos, pero quiero hoy hacer una introducción a ellos y mostrarles un poquito de lo que se trata. En la época del profeta José Smith, el Señor instruyó que debería construirse o organizarse una escuela de los profetas. Aquí en Doctrina y Convenios 188, 127, el Señor dijo: y además el orden de la casa preparada para la presidencia de la escuela de los profetas, establecida para su instrucción en todas las cosas que les convienen, sí, para todos los oficiales de la iglesia, o en otras palabras, aquellos que son llamados al ministerio en la iglesia, comenzando por los sumos sacerdotes hasta los diáconos. Entonces debía establecerse esta escuela para la enseñanza de los que iban a salir a predicar el evangelio al mundo, y también para aquellos que eran los líderes residentes, los líderes locales de la iglesia. En la sección 90, del 7 al 9, dice: y además de cierto digo a tus hermanos Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, que también sus pecados les son perdonados y se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino, y también mediante tu administración las llaves de la escuela de los profetas que he mandado organizar. Entonces es claro, el Señor había mandado que se organizara esta escuela de los profetas. Vamos a mirar un poquito que en la aplicación de la biblioteca del Evangelio, en los temas de la historia de la iglesia, habla un poquito sobre los discursos sobre la fe. Lo que yo pretendo mostrarles ahora es como las características o el origen de estos discursos sobre la fe, aunque ya sabemos que se enseñaron o fueron parte de la enseñanza de la escuela de los profetas. Aquí en esta biblioteca del Evangelio nosotros leemos lo siguiente. Los discursos sobre la fe es el título popular de una serie de 7 disertaciones teológicas impartidas en la escuela de los Élderes en Kirtland, Ohio, en el invierno de 1834-1835. Estas disertaciones representan tal vez la primera tentativa de formular una teología sistemática de los santos de los últimos días, basada en el Libro de Mormón y en las primeras revelaciones de José Smith. En ellas se definen la fe y las condiciones para poder adquirirla y nutrirla, junto con 3 cosas que son necesarias, enseñan los discursos, para que cualquier ser inteligente y racional pueda ejercer la fe en Dios necesaria para la salvación. Primero, la idea de que Dios existe. En segundo lugar, una idea correcta de su carácter y atributos. Y tercero, el conocimiento de que la vida que uno lleva está en concordancia con su voluntad. Las disertaciones amplían y aclaran estos conceptos. Ahora, sigue diciendo: los discursos no tenían un autor específico y no existen ejemplares del manuscrito, por lo que se presta a la especulación en cuanto a quién escribió los discursos. De acuerdo con Jedediah M. Grant, un residente de Kirtland, en 1835, José Smith y Sidney Rigdon se desempeñaron como maestros en la escuela. Se desconoce el grado de implicación de José Smith en la producción de los discursos, si es que la hubo. No obstante, la inclusión de los discursos en la edición de Doctrina y Convenios de 1835 es una clara indicación de que José Smith aprobó el contenido de los discursos.
Lo que se está diciendo es que no hay registros que digan quién escribió los discursos, quién los originó, pero que el hecho de que aparezcan o aparecieron en la edición de 1835 de Doctrina y Convenios muestra que José Smith estaba de acuerdo con lo que estaba escrito ahí y lo que enseñaban estos discursos. Se han hecho muchos estudios y hay muchas personas que han escrito acerca de los orígenes de los discursos sobre la fe, quién los escribió, quién los enseñó, de dónde procedían, y yo quiero compartirles algo de estos estudios. Entonces voy a mostrarles solamente dos muestras, perdonen la redundancia, de un estudio hecho por el hermano Dahl de la Universidad de Brigham Young. Entonces, él, entre todos esos estudios, miró las palabras de esta persona, de Hiram Andrews, en un libro Principios de Perfección, el volumen 2, donde él decía lo siguiente: José Smith no fue el único autor, pero fueron escritos por un comité que él presidía. No se sabe específicamente qué miembro o miembros del comité pusieron las disertaciones sobre la fe en su forma escrita, pero no puede haber duda de que las ideas teológicas que contienen provienen de José Smith. Todas las ideas principales dentro de ellos se pueden encontrar en sus revelaciones y enseñanzas antes de 1834. Ahora, en otro libro, Escritos de Bruce R. McConkie, quien fue un apóstol prominente de la iglesia, dice The Lord God of Joseph Smith, parece ser un libro, y dice ahí él: estas declaraciones que ahora leo fueron en parte escritas por el profeta y en su totalidad aprobadas por él y enseñadas por él en la escuela de los profetas. Ahora, el hermano Larry Dahl, que fue el que hizo este estudio, es un estudio muy amplio. Yo lo miré, está en inglés, lo traduje lo mejor que pude y saqué estas ideas que acabo de compartirles. Él, que hizo el estudio, al final dice lo siguiente: me encantan los discursos sobre la fe. Para mí llevan un espíritu especial. Ellos son una rica fuente de tesoros doctrinales expresados en palabras claras y poderosas. Uno puede beber tan profundamente de ellos como quiera. Yo se los recomiendo. Ahora les cuento que yo llevo ya un buen número de años estudiando estos discursos, leyéndolos una y otra vez. Es mucho lo que yo he aprendido, es mucho el horizonte que se me ha ampliado en cuanto al plan de nuestro Padre Celestial, el propósito que Él tiene con nosotros y lo que nosotros debemos buscar durante esta vida. Entonces, de la misma manera, yo los invito a ustedes que puedan estudiar, meditar, reflexionar en cuanto a estos discursos y sacarles el mayor provecho. Bueno, ahora vamos a mirar el primer discurso. Yo no voy a mostrarles todo el texto del primer discurso, ni voy a leer el primer discurso, ni ninguno de los discursos. Voy a sacar la esencia del discurso y voy a mostrarles algunas partes de este discurso, así como estamos empezando aquí. Entonces, en el primer discurso leemos, les cuento, ellos vienen enumerados como por párrafo, ¿no? Más o menos como si fueran versículos, pero son párrafos, vienen enumerados así. Entonces vamos a leer algunos de esos párrafos y vamos a mirar un poquito el contenido de este primer discurso. Dice así: la fe, siendo el primer principio de la religión revelada y el fundamento de toda rectitud, de necesidad reclama el primer lugar en una serie de discursos diseñados a traer al conocimiento la doctrina de Jesucristo. Al presentar la materia, seguiremos el orden siguiente. Primero, la fe misma, lo que es. Segundo, la base donde descansa. Y tercero,
los efectos que emanan de ella. Bien, esta introducción tiene que ver con todos los 7 discursos, ¿no? Entonces lo que vamos a empezar mirando es la fe misma, lo que es. Entonces el discurso, desde el punto 6 en adelante, sigue diciendo: de acuerdo con este orden debemos mostrar primero lo que es la fe. El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, primer versículo, da la siguiente definición de la palabra fe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De esto aprendemos que la fe es la certeza que los hombres tienen de la existencia de cosas que ellos no han visto, y el principio de acción en todos los seres inteligentes. He subrayado esta última frase para que entendamos la primera enseñanza con respecto a la fe, que es el principio de acción en todos los seres inteligentes. Y vamos a mirar un poco cómo nos explica aquí qué significa eso. Dice: si los hombres se consideraran a sí mismos y tornaran su pensamiento y su reflexión a la operación de su propia mente, descubrirían al momento que es la fe, y solamente la fe, lo que causa toda acción en ellos, que sin ella, tanto el cuerpo como la mente estarían en un estado inactivo y todo esfuerzo en ellos, físico y mental, cesaría. Lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que hemos hecho desde niños durante toda la vida y todo lo que hace la gente es motivado por la fe. Les voy a leer, les voy a mostrar aquí algo de esto con la siguiente lectura. Dice: si los aquí presentes volvieran al pasado y reflexionaran sobre la historia de su vida, al mero punto de su primera memoria, y si se preguntaran qué principio los movió a la primera acción o qué les dio energía y actividad en todos sus movimientos, quehaceres o empresas, ¿qué sería la contestación? ¿No sería acaso que fue la certeza que tuvieron de la existencia de cosas que aún no habían visto? ¿O habrá sido la esperanza como consecuencia de la creencia en cosas no vistas lo que los estimuló a la acción y al esfuerzo de obtener esas cosas? ¿Acaso no dependemos de nuestra fe o creencia para adquirir todo conocimiento, sabiduría e inteligencia? ¿Se esforzarían ustedes para obtener sabiduría e inteligencia si no creyeran que las podían obtener? ¿Habrían sembrado acaso si no hubieran creído que podían cosechar? ¿Habrían plantado si no hubieran creído que podían levantar? ¿Habrían jamás preguntado si no hubieran creído que podían recibir? ¿Habrían ustedes jamás buscado si no hubieran creído que podían encontrar? Y así sucesivamente vemos que todas nuestras acciones son el fruto de la fe. Yo no empezaría a caminar hacia la capilla si no tuviera la esperanza de llegar allí a disfrutar de las reuniones, ¿cierto? Entonces, este primer principio muestra que la fe es un principio de acción, ¿cierto? Y que todo lo que los dice ahí, todos los seres inteligentes, obramos de esa manera, con esa fe. Entonces, eso pienso que es algo que podemos entender un poco fácil, porque es parte normal de la vida. Nosotros actuamos por fe como principio de acción. Ahora vamos a seguir mirando acá, y en el punto 13 dice: tal como recibimos por la fe todas las bendiciones
temporales que recibimos, de igual manera recibimos por la fe todas las bendiciones espirituales que recibimos. O sea, este principio de acción funciona en lo temporal como en la espiritual. En lo espiritual, nosotros oramos porque esperamos una respuesta, si no, o una bendición, si no, no lo haríamos. Nosotros abrimos las escrituras y empezamos a leer en ellas porque tenemos la esperanza de adquirir una luz o un conocimiento. Entonces, en lo espiritual es igual. Pero aquí sigue diciendo, pero la fe no es solamente el principio de acción. La fe también es el poder principal en todos los seres inteligentes, ya sea en el cielo o en la tierra. Así lo dice el autor de la epístola a los Hebreos en el 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esta parte de la fe, nosotros, si estamos apenas aprendiendo sobre estas ideas, podemos sentirnos un poco confundidos. Pero decimos luego, la fe no es la creencia en algo que es verdadero, pero que no podemos ver, y es así. Pero aquí es otro nivel de fe. Esta fe, como está subrayado ahí, es el poder principal en todos los seres inteligentes. O sea, que estamos hablando de un poder real, tan real que dice ahí que el universo fue hecho por la fe que estaba en Dios, y por este poder ocurrió la creación. Interesante, ¿verdad? Miren lo que dice el punto 15. De eso entendemos que la base de poder que existió en el seno de Dios, por el cual los mundos fueron formados, fue la fe, y que fue por razón de esa base de poder existente en la deidad que todo lo creado existe. Así que todas las cosas en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra existen por razón de la fe, tal como existió en él. Entonces, yo creo que no hay mucho que agregar con mis palabras, porque está claro que la fe es un poder, y es el poder por medio del cual Dios obra. Aquí lo encontramos así. Dice en el 16, de no haber sido por el principio fe, los mundos nunca hubieran sido formados, ni tampoco hubiera sido el hombre formado del polvo. La fe es el principio por medio del cual Jehová obra, y por medio del cual Él ejerce poder sobre todas las cosas, tanto temporales como eternas. Si se le quitara este principio o atributo, porque es un atributo a Dios, Él dejaría de existir. O sea que nuestro Padre Celestial y el Salvador poseen el atributo fe en un nivel alto de poder, por medio del cual ellos obran, mantienen todo en orden. Ahora, miren lo que dice el punto 17. ¿Quién no puede ver que si Dios formó los mundos por la fe, que es la fe también por la cual Él ejerce poder sobre ellos, y que esa fe es la base del poder? Interesante esa frase final, ¿no? Que la fe es la base del poder. Y que si la fe es la base del poder, que lo debe ser en el hombre tanto como lo es en Dios. Ese es el testimonio de todos los santos escritores y la lección que han estado tratando de enseñar al hombre. Dice que los profetas han estado tratando de enseñarnos que la base de poder en nosotros debería ser la fe. Esta es una enseñanza que nos debe poner a meditar y reflexionar sobre quiénes somos y hasta qué punto podemos llegar y cuál es nuestro potencial, ¿no? Porque se nos está enseñando que podemos desarrollar la fe hasta ese punto. Y yo diría que no solamente podemos,
sino que para lograr la exaltación va a ser necesario tener este tipo de fe. Sigamos mirando. En el 24 dice: la fe entonces es el primer gran principio gobernante que tiene poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas. Por ella existen, por ella se sostienen, por ella se cambian y por ella permanecen de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin ella no hay poder y sin poder no podría haber creación ni existencia. Impresionante estas enseñanzas con respecto a la fe. Vamos a mirar ahora un video de la iglesia que muestra esa escuela de los profetas y también nos muestra al profeta José Smith enseñando sobre este discurso en la parte de la fe como un principio de poder. Espero que lo disfrutemos. Y ahora, siendo el fin de mes cuando los élderes se empiezan a reunir, fue necesario hacer los preparativos para la escuela de los élderes, donde se les pudiera instruir más perfectamente en las grandes cosas de Dios durante el invierno que se avecinaba. Se estaba por terminar un edificio para la imprenta, y el piso bajo que se había destinado para la escuela se apartó para ese propósito una vez terminado. Y el Señor abrió el camino de acuerdo con nuestra fe y obras, y bendito sea su nombre. Nuestra escuela de los élderes tenía ahora gran asistencia. Las clases, siendo la mayoría élderes, daban la atención al importante tema de habilitarse como mensajeros de Jesucristo, para estar preparados para llevar las buenas nuevas a todos los que abrieran sus ojos, oídos y corazones. Por esto, entendemos que el principio del poder que existió en el seno de Dios, por el cual fue constituido el mundo, fue la fe. Y esto debido al principio de poder existente en la deidad, que existen todas las cosas creadas. Así todo en el cielo, en la tierra o bajo la tierra, existe por razón de la fe, como existe en él. ¿Quién no puede ver que si Dios constituyó los mundos por fe, que por fe Él ejerce poder sobre ellos, y que la fe es el principio de poder? Y si es el principio de poder, debe existir también en el hombre como en la deidad. Este es el testimonio de todos los escritores sagrados y la lección que han estado empeñados en enseñar al hombre. El Salvador dijo al explicar por qué los discípulos no podían echar demonios, que se debía a su incredulidad. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible, dijo él. Moroni, mientras compilaba los registros de sus padres, nos ha dado la siguiente explicación de fe como principio de poder. Dijo que fue la fe de Alma y de Amulek lo que causó que los muros de la cárcel se partieran. Fue la fe de Nefi y de Lei lo que causó un cambio en el corazón de los lamanitas cuando fueron sumergidos con fuego y el Santo Espíritu. Y fue por fe
que se apartó el monte Serrín cuando habló el hermano de Jared en nombre del Señor. Además, se nos dice en Hebreos que Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, por su fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, etcétera. También Josué, en presencia de todo Israel, dijo al sol y a la luna que se detuvieran, y fue hecho. Y aquí entendemos que los escritores sagrados dicen que todo esto fue hecho por fe. Fue por fe que se hicieron los mundos. Dios habló, el caos oyó, y los mundos se pusieron en orden por causa de la fe que había en él. Y así fue con el hombre. Él habló por su fe, en el nombre de Dios. Y el sol se detuvo. La luna obedeció. Las montañas se movieron, cayeron las prisiones, se taparon las bocas de los leones. El corazón humano perdió su enemistad. El fuego, su violencia, los ejércitos, su poder, la espada, su terror y la muerte. La muerte, su dominio. Y todo esto por la fe que estaba en él. Si no hubiera sido por la fe de los hombres, ellos hubieran hablado al sol, a la luna, las montañas, las prisiones, el corazón humano, el fuego, los ejércitos, la espada o la muerte. En vano. Fe, entonces, es el primer gran principio gobernante que tiene poder. Bueno, ¿cómo les pareció? Estimulante, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de este discurso sobre la fe? ¿Qué sentimos, qué nos sentimos inspirados a hacer ahora con respecto a nuestra propia fe? Esta fe como principio de poder, como dijo ahí en este video el profeta José Smith, los hombres han obrado por esa fe. Él habló de los milagros realmente que han hecho muchas personas, muchos hombres en el pasado y que ocurren también en el presente a causa de ese poder. Pero la pregunta sería, ¿nuestro Padre Celestial espera que desarrollemos la fe a ese punto aún durante nuestra vida terrenal? ¿Qué opinan en cuanto a eso? Si quieren pueden escribir en la parte de abajo de este video qué piensan en cuanto a ese tipo de fe. ¿Nos gustaría tener ese tipo de fe? ¿Qué habrá que hacer para lograr ese tipo de fe? Pues lo iremos viendo en los siguientes discursos. Son 7, no lo olviden. Hoy empezamos con el primero, todavía tenemos 6 por delante, pero la idea es que nosotros vayamos pensando de qué manera vamos a lograr ese desarrollo de nuestra fe. Con mucho gusto les comparto este primer discurso sobre la fe y nos vemos en el próximo, que pronto estará ahí en el aire para que ustedes puedan disfrutar de él. Que estén muy bien, les deseo muchos éxitos, mucho gozo, mucha prosperidad, muchas bendiciones de Dios.